Cordial saludo, mi nombre es Juan Vicente Rodríguez Moreno, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En este momento dispondré la presentación de la fase 5 de la estructura del delito relativa a la cátedra de Derecho Penal General. En primera instancia abordaremos el tema de la autoría, indicando que autor es todo aquel que realiza la conducta con dominio del hecho, desarrollando el comportamiento desviado. Roxin lo expresa de la siguiente manera: es autor quien, de acuerdo con el papel desempeñado en el despliegue de la acción, ha tenido el dominio o condominio del suceso, el llamado dominio del hecho. Según la Corte Suprema de Justicia, se trata de aquella persona que se constituye en el protagonista central del comportamiento delictivo, quien de manera directa y de propia mano ejecuta en forma consciente y voluntaria el hecho. Con respecto al marco legal, el artículo 29 de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal, indica al respecto del autor lo siguiente: autores, es autor quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Clases de autoría. De acuerdo a lo indicado por la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-015 de 2018, las modalidades de autoría son autoría y coautoría, dependiendo del número de personas que concurran en la realización del delito y tengan el dominio del hecho. Será autor directo el que efectúa la conducta punible por sí mismo, autor mediato el que ejecuta la conducta punible acudiendo a personas externas, y coautores quienes realizan un acuerdo para la realización de la conducta punible. La autoría mediata se refiere a si la actuación se da de forma directa o a través de otro que se utiliza de forma instrumental. Del mismo modo, en ese mismo fallo de la Honorable Corte Constitucional se determinó los delitos culposos o de conductas imprudentes. Si la responsabilidad se deriva del incumplimiento de un deber especial o de cuidado. Con respecto al partícipe, debemos indicar que es aquel que preste una colaboración no esencial en la realización de la conducta sin tener dominio del hecho. En sentencia C-015 del 2018, la Honorable Corte Constitucional indicó con respecto al partícipe lo siguiente: no tienen el dominio del hecho, ni infringen, para el caso de los delitos especiales, un deber especial. En cuanto al marco legal del partícipe, tenemos que observar el artículo 30 de la Ley 599 del 2000, la cual indica lo siguiente: son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para tal infracción. Con respecto a las modalidades de participación en el hecho punible, debemos indicar que son tres. En sentencia C-015 del 2018, la Honorable Corte Constitucional indicó con respecto al interviniente lo siguiente: se refiere únicamente a quien en concurso con el autor realiza la conducta descrita en el verbo rector, pero no cumple con los requisitos exigidos por el tipo penal para constituirse como autor. En segunda instancia, el determinador, que es la persona que incita o invita a otra a ejecutar la conducta antijurídica. El cómplice, que es la persona que contribuye o presta ayuda posterior a la realización del hecho punible por un acuerdo previo. En cuanto al tema de los dispositivos amplificadores del tipo penal, estos se generan por los comportamientos atípicos que no encajan en un tipo penal, pero que requieren de una sanción, siendo necesario su reproche penal por medio de la ampliación o amplificación del tipo. Es allí donde el legislador introduce herramientas que permiten dicha sanción. A ese respecto, en la sentencia C-121 del 2012, la Honorable Corte Constitucional indicó al respecto: se trata de institutos denominados por la doctrina especializada dispositivos amplificadores del tipo, cuya aplicación debe estar necesariamente referida a un determinado tipo penal. En cuanto a las clases de dispositivos amplificadores del tipo penal, dentro del ordenamiento jurídico colombiano se pueden observar tres dispositivos amplificadores. El primero se encuentra tipificado en el artículo 27 de la Ley 599 de 2000, la cual indica:
el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor a la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada, en ese orden de ideas estableciendo lo que es la tentativa. Con respecto a las clases de tentativa, la Ley 599 de 2000 consagra 3 clases de tentativa, de las cuales la Honorable Corte Suprema de Justicia ha indicado a través de la radicación 25974 del 8 de agosto de 2007 lo siguiente. La tentativa acabada se presenta cuando la persona ha realizado todos los actos que según sus planes son suficientes para lograr el resultado deseado, pero no se consuma por causas ajenas a su voluntad. Con respecto a la tentativa inacabada, se da cuando el autor ha comenzado la ejecución de su plan, pero no ha consumado todos los actos para la consecución de su fin, siendo interrumpido por una causa ajena que no le permite consumar el hecho. Y la tentativa desistida, que es cuando la simple voluntad del autor es la que impide la consumación del hecho. Continuando con las clases de dispositivos amplificadores del tipo penal, encontramos el segundo, el cual se encuentra definido en el artículo 28 del Código Penal de la siguiente forma. Concurso de personas en la conducta punible. Concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes. Del mismo modo, como tercer amplificador del tipo penal, encontramos el artículo 31 del Código Penal, el cual nos indica el concurso de conductas punibles, el que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición. En lo que respecta a la respuesta a los casos planteados, tenemos en primera medida el caso de Nazario, quien valiéndose de una máscara y un revólver le quita la vida a su padre con el propósito de acceder a su fortuna, siendo capturado por los vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos. En el presente caso, y de acuerdo a lo establecido en el inciso primero, artículo 29 de la Ley 599 de 2000, Nazario es autor directo de la conducta, toda vez que realizó la conducta punible por sí mismo de manera directa y de propia mano en forma consciente y voluntaria. Con respecto al caso de Gervasio, quien es sorprendido en el momento en que se disponía a abrir la cartera de su víctima con el fin de sustraer su billetera, en ese caso Gervasio está incurso en el dispositivo amplificador que aplicado es el de la tentativa inacabada, dado que comenzó la ejecución de su plan, pero no logró consumar todos los actos para la consecución de su fin, siendo interrumpido por una causa ajena que no le permite consumar el hecho. En lo que respecta a el jalador de carros, Clóbulo, quien es inmovilizado por el vigilante de un edificio, cuando por medio de su arma de dotación lo obligó a apagar el motor del vehículo que pretendía sustraer de uno de los parqueaderos. En el caso de Clébulo estamos ante una tentativa acabada, toda vez que realizó todos los actos que según sus planes eran suficientes para lograr el resultado deseado de hurtar el vehículo, pero no se consuma por causas ajenas a su voluntad, como es la intervención del celador del conjunto.